En el corazón de la noche, cuando el silencio pesa sobre las casas y todos duermen tranquilos, algunos crímenes estremecen incluso a los investigadores más experimentados. Hay casos que, por su brutalidad o por la perturbadora frialdad de sus perpetradores, quedan grabados en la memoria colectiva para siempre. Pero hay otros, aún más inquietantes, donde el asesino no solo se limita a cometer el crimen, sino que busca una conexión directa con los sobrevivientes, dejando cicatrices imposibles de borrar. Hoy, en Archivos 404, nos adentramos en una historia real que desafía la lógica y la comprensión, el caso del asesino que, tras cometer su crimen, llamó a la familia de su víctima, dejando tras de sí un eco de horror y desconcierto. La historia comienza en una pequeña ciudad, donde la cotidianidad se veía raramente interrumpida por eventos de violencia. Era una noche común, con el clima templado y la quietud habitual. En una casa modesta, una familia se preparaba para descansar, sin imaginarse que la tragedia estaba a punto de irrumpir en sus vidas. Al amanecer, el cuerpo sin vida de uno de sus miembros fue hallado en circunstancias que, desde el principio, desconcertaron a las autoridades. No solo por la violencia del acto, sino por la forma en que el asesino parecía haberlo planeado todo al detalle. Pero lo que realmente marcaría este caso como uno de los más escalofriantes de la historia criminal fue lo que ocurrió después. Horas más tarde, el teléfono de la familia sonó. Al otro lado de la línea, una voz fría y calculadora les habló, describiendo con detalle lo que había hecho, expresando remordimiento en algunos momentos y, en otros, una inquietante satisfacción. Esta llamada no solo desgarró a la familia, sino que también dejó perplejos a los investigadores. ¿Qué buscaba el asesino? ¿Por qué arriesgarse a ser identificado? ¿Era una confesión, una provocación o simplemente el deseo retorcido de causar más dolor? Los expertos en criminología coinciden en que la relación entre un asesino y la familia de su víctima puede revelar mucho sobre las motivaciones profundas del criminal. En muchos casos, el acto de llamar a la familia responde a una necesidad de control, de prolongar el sufrimiento o incluso de buscar una especie de redención perversa. Analizando la llamada, los peritos notaron que el asesino parecía disfrutar del poder que ejercía sobre la familia, consciente de que cada palabra pronunciada quedaría grabada en su memoria para siempre. La investigación avanzó lentamente, pues el asesino había tomado precauciones extremas para no ser rastreado. Sin embargo, la llamada telefónica se convirtió en el punto central del caso. Los analistas forenses de voz trabajaron incansablemente, revisando grabaciones, buscando patrones y comparando timbres. La familia, devastada, colaboró con la policía en todo momento, a pesar del dolor que suponía repetir una y otra vez los detalles de aquella llamada. A lo largo de los meses siguientes, las autoridades entrevistaron a decenas de posibles sospechosos, reconstruyeron los últimos movimientos de la víctima y analizaron cada pista, por insignificante que pareciera. La prensa, al enterarse de la existencia de la llamada, convirtió el caso en una noticia nacional. Los titulares hablaban del asesino comunicador, del criminal que no se esconde, y del monstruo que quería ser escuchado. La opinión pública se dividía entre quienes veían en la llamada una confesión desesperada y quienes creían que era solo el principio de una serie de crímenes aún más graves. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue la aparente normalidad del asesino. Según los expertos en perfilación criminal, este individuo no encajaba del todo en los moldes habituales. No era el típico asesino serial que actúa por impulsos incontrolables ni el sociópata que busca notoriedad mediática. Más bien, parecía alguien profundamente obsesionado, meticuloso y, sobre todo, ansioso por establecer un vínculo con quienes había dejado atrás. La voz en la llamada era serena, articulada, incluso educada. El contenido, sin embargo, era de una crueldad inimaginable. Mientras la investigación seguía su curso, la familia afectada intentaba reconstruir sus vidas. La llamada del asesino se convirtió en una sombra constante, un recordatorio de lo ocurrido y de la impunidad que aún reinaba. Muchos familiares de víctimas de crímenes violentos hablan del largo proceso de duelo y de la dificultad de encontrar paz cuando el culpable sigue libre. En este caso, además, la comunicación directa con el asesino añadía una capa extra de sufrimiento, de preguntas sin respuesta y de miedos persistentes. Con el paso del tiempo, algunos detalles de la llamada se hicieron públicos, lo que generó debates en la sociedad sobre la ética de difundir este tipo de información.
Mientras algunos argumentaban que era necesario para mantener la presión sobre las autoridades y evitar que el caso fuera olvidado, otros advertían sobre el peligro de glorificar al criminal o de revictimizar a la familia. Sin embargo, la realidad era que la llamada, en sí misma, se había convertido en un símbolo del terror psicológico al que pueden ser sometidas las víctimas indirectas de un crimen. En su búsqueda de justicia, la familia decidió colaborar con organizaciones de apoyo a víctimas y participar en campañas de concienciación sobre el impacto del crimen violento. Su testimonio sirvió para visibilizar el dolor y la fortaleza de quienes, tras una pérdida irreparable, buscan transformar el sufrimiento en acción positiva. La llamada del asesino, lejos de quebrar su espíritu, se convirtió en un motivo más para exigir justicia y para ayudar a otros a enfrentar situaciones similares. Finalmente, después de una larga y compleja investigación, las autoridades lograron identificar y detener al principal sospechoso. La confesión llegó tras meses de interrogatorios y cotejo de pruebas, entre ellas el análisis forense de la voz. El arresto y posterior condena del asesino no borraron el dolor de la pérdida, pero ofrecieron a la familia una sensación de cierre, un paso necesario en el largo camino hacia la sanación. Este caso nos recuerda que la maldad puede adoptar formas inesperadas y que, a veces, el dolor más profundo no proviene solo del acto violento, sino de la manipulación emocional que puede ejercer un criminal. Nos invita también a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la resiliencia y la solidaridad ante el sufrimiento ajeno. En Archivos 404, creemos que contar estas historias no solo es una forma de honrar la memoria de las víctimas, sino también de aprender, de prevenir y de construir una sociedad más consciente y compasiva. Si este relato te ha impactado, te invitamos a que nos ayudes a llegar a más personas, dale like a este contenido, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal de Archivos 404. Con tu apoyo, podremos seguir investigando y compartiendo los casos más misteriosos y conmovedores del mundo. Recuerda, la verdad merece ser contada. Gracias por acompañarnos.